Lo que vamos a estar viendo hoy es un viejo, nuevo concepto, y ahora vamos a ver por qué, que de alguna manera empieza a ser necesario, dicen sus autores, como consecuencia de estar inmersos en un mundo que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cuando hablamos de estos 4 componentes, lo primero que me llamó la atención es que las empresas que los están utilizando lo están aplicando sobre el liderazgo, o sea, de qué manera un líder tiene que ajustarse a esta nueva realidad, que sinceramente no es tan nueva porque siempre el mundo fue volátil, incierto, complejo y ambiguo. Para poder entender un poco estas 4 palabras y por qué entró con tanta vehemencia al mundo de management, obviamente uno tuvo que retroceder un poco en el tiempo y ver, ahí está, y ver dónde nace este concepto. Este concepto básicamente se introduce en la US Army War College, o sea, en un instituto militar, a principios de los 90, para referirse a un mundo multilateral. ¿Sí? Ese mundo multilateral, si estamos hablando de principios de los 90, fue cuando culmina la Guerra Fría, para tener el hecho simbólico, noviembre del 89, la caída del muro de Berlín. A partir de ese momento se empieza a utilizar este lenguaje, ¿sí? Que ni más ni menos implica un análisis de características de entorno. ¿Qué quiere decir? Si nosotros estaríamos hablando de armar un plan estratégico dentro de un país, de una organización, de un ministerio, de cualquier ámbito, ¿sí? En la vida personal lo mismo, uno lo que hace es evalúa el entorno. ¿Para qué? Para poder definir su plan estratégico. Entonces, básicamente estos 4 conceptos se refieren al planteo y generación de escenarios. Escenarios que muchas veces las organizaciones no lo trabajan, ¿sí? De manera profunda, sino que lo abocan más quizá a un análisis FODA o a un plan de negocios. Y en realidad esto es netamente el plano estratégico, si estamos hablando de que estos conceptos emanan del ámbito militar. Entonces, ¿qué pasó? Con estos 4 conceptos que conocemos ahora, en el año 2008-2009 las escuelas de negocio lo empiezan a abrazar como consecuencia de la crisis financiera del 2008 y 2009, que estalló como consecuencia de la burbuja que se había conformado en las bolsas de valores y obviamente por la gran cantidad de hipotecas que estaban saliendo al mercado estadounidense, que se terminaban fondeando en distintos bancos y distintas aseguradoras. Ahora bien, si nosotros tenemos que... ¿Sí? Perdón. Si nosotros tenemos que de alguna manera decir, bueno, bárbaro, en las escuelas de negocios, como consecuencia del 2008 y 2009, debemos empezar a impulsar este tipo de conceptos, permítanme decirle unas cosas. En diciembre del 94, México sufre un efecto en su economía como consecuencia de la devaluación de su moneda, que fue provocada por la caída de las reservas del Banco Central de México, que dio origen a lo que fue el efecto tequila. Eso fue antes del 2008 y 2009. Obviamente, este efecto, como los otros que les voy a estar mencionando, produjeron grandes problemas en países desarrollados y sobre todo en países que estaban en vías de desarrollo. Algunos de estos efectos, que son los que ahora les voy a comentar, el que se produce, por ejemplo, en julio del 97, es conocido como el efecto arroz, también se produce como consecuencia de la devaluación de la moneda en Tailandia, que fue arrastrando al resto de los países asiáticos que se encontraban en vía de desarrollo. Evidentemente, tanto ese efecto del 94, que nosotros lo vimos en febrero del 95, como este del 97, que fue el efecto arroz, nos pegó a nosotros como países hasta ese momento en vía de desarrollo.
Ya en agosto del 98 se produce otro efecto, que es el efecto vodka o el efecto rublo, que se da en Rusia. Este efecto es de otras características. El primero fue como caída, como consecuencia, perdón, de la caída de las reservas del Banco Central de México. El segundo, como de consecuencia de la devaluación de la moneda directamente, o sea, un efecto financiero. El tercero es de características económicas. ¿Por qué? Por la gran caída que se produce en el valor mundial de los commodities. Rusia, que necesitaba y necesita posicionarse en ese momento como un gran exportador, ve menguados sus ingresos, para lo cual arrastra al resto de los países en vía de desarrollo. En este punto ya en el mundo nos encontramos con el BRIC, ¿sí? Los países que están acercándose más a los países que son desarrollados. Bueno, cuando ocurre eso, en el año 98, otro país que forma parte de este BRIC, que es Brasil, produce también un colapso como consecuencia de la caída del valor de los commodities que arrastra a la Argentina como país exportador de materias primas, inclusive a Brasil. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué le hago este recorrido? Porque nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por conceptos, ¿sí? Que se producen o se manifiestan como consecuencia de crisis específicas que sufre Estados Unidos, y dejamos de lado que nosotros ya para ese entonces habíamos pasado por lo menos 4 identificadas. ¿Qué quiere decir esto? El mundo fue mucho más buca, si lo queremos llamar este anacrónico como una palabra, ¿sí? De lo que nosotros pensamos antes de ese año. Ahora vamos a ver qué antecedentes nos depara este buca, o sea, qué tanto fue cambiando el mundo como para asustarnos o exigir un cambio de formato en la forma de administrar las empresas o las relaciones entre las personas. En primer lugar, tenemos que hablar de los grandes bloques económicos. La mayoría de los bloques económicos, ¿sí? Los más grandes se manifestaron durante la década del 90, pero hay otros que tienen sus orígenes, ya les voy a decir, voy a ir uno por uno para que nos demos cuenta cuándo fueron conformados. El NAFTA, por ejemplo, en diciembre de 1992, la Comunidad Andina en 1969, mucho antes de que surja el concepto buca, el Mercosur en marzo del 91, la Unión Europea en noviembre del 93, la UMA en febrero del 89, la SACU en junio de 1910 y la APCC en noviembre del 89. Ahora bien, si vamos a la ANSA es peor todavía, es en agosto del 67. Si nosotros tenemos que ver eventos que realmente puedan decir, bueno, ok, el mundo se vuelve volátil porque los bloques se van alterando en cuanto a economía, podemos decir que hay 2 países, ¿sí? Básicamente que de alguna manera sufren algún tipo de cambio. Uno es China, que en el año 97 recibe a Hong Kong, ¿sí? El Reino Unido le entrega a China Hong Kong, pero era algo que está ya prefijado en el año 84, o sea, esto se produce en el 97, pero ya venían las negociaciones dándose en el año 84. Y obviamente, si queremos, por favor, si pueden desconectar los micrófonos, y después, si queremos ir más adelante, si nos encontramos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? A nivel bloques económicos, tampoco hubo demasiados cambios. Si nos vamos al Mercosur, peor todavía. O sea, si se fijan, esto es casi del año 95, este slide, y van a ver que nosotros todavía seguimos tratando estos temas. ¿Qué quiere decir? Mercosur, evidentemente, va a un ritmo muy lento en lo que es los escenarios a nivel mundial, a lo que debería llamarse mercados volátiles. ¿Por qué? Porque nos está costando no solo acordar, sino que estamos incorporando y saliendo y sacando países
del mismo Mercosur, tenemos países que son veedores, países que se quieren asociar, pero no terminan de hacerlo. ¿Por qué? Obviamente por la conducta que tenemos los países que formamos parte de ese bloque. Acá puede llegar a haber un indicio de por qué el concepto de VUCA entra así por la ventana como un concepto del management contemporáneo, moderno, o como una tendencia, a mi criterio más moda que tendencia, o quizá en algunas organizaciones como consecuencia de alguna culpa. Si nosotros vamos siguiendo la trayectoria de los ingleses a través de su normativa de base, que son las normas ISO 9000, vamos a encontrarnos con que sí fue marcando una tendencia. En esa tendencia vamos a ver que en el año 87, por ejemplo, la norma ponía como fuerza, ¿sí?, o concentración de cada uno de aquellos que querían llegar a tener esa acreditación, el contar con procedimientos. Más adelante, ya en el año 94, cuando cambia la versión, las normas ISO se revisan cada 5 años, pero la implementación lleva un poco más de tiempo, generalmente son 7 años. En el año 94 dicen, ok, son importantes que las empresas tengan procedimientos, pero también es importante que si definimos cómo hacemos las cosas, definamos que siempre las hacemos de alguna manera bien o buscando mejorar. Ahí es donde nace el concepto de acciones preventivas. Luego, más adelante, en el año 2000, las normas ISO dicen, ok, vamos bien, ya tenemos procedimientos, conocemos que tenemos que tomar acciones preventivas, entonces vamos a empezar a trabajar con los procesos que deben contar cada una de las organizaciones que quieren acreditar. Y empezar a establecer, sí, parámetros fuertes de calidad. Lo que están viendo ahí es procesos dentro de la organización. Para que puedan ir acompañándome, quizá los que no vienen de la rama de administración, voy a ser mucho más claro. Los procesos, cuando las normas ISO avanzan sobre este concepto, ¿por qué lo hacen? Porque el proceso es lo que hace la organización, es el qué. ¿Qué hace una organización? Vende, produce, manufactura. El procedimiento es cómo hace cada uno de estos procesos. Es decir, que proceso no es lo mismo que procedimiento. Ahora vamos a ver que en la actualidad las consultoras que fuimos acompañando estos conceptos, estamos buscando que la longitud, el cómo se hacen las cosas, sea lo mismo que el qué. O sea, que la venta, ¿sí?, si yo quiero ver cómo se realiza, la pueda plantear desde que nace la necesidad de un cliente, si esa es la longitud, hasta que la empresa cobra. Eso es el procedimiento, ¿sí? Y el proceso es vender. ¿Y el PDCA qué significa? Bueno, son siglas que están en inglés. Es Plan, Do, Check y Act. En definitiva lo que está diciendo es, empecemos a planificar, la P, empecemos a ver de qué manera se hacen las cosas, el do, una vez que nosotros planificamos. La tercera es chequemos eso que estamos haciendo, es el check, ¿sí? Y el act es analicemos los resultados, corrijamos las desviaciones y volvamos a repetir el proceso, o sea, ese ciclo de predecir, hacer, chequear y después actuar. En el año 2008 seguimos acompañando ya ese proceso, pero empieza a verse cierta inquietud en tratar de ver por qué las empresas que están robustas en procesos, robustas en acciones preventivas y robustas en procedimientos, no avanzan. Entonces, ahí es donde en la versión 2015 dice, señores, es evidente que las empresas no están mirando al futuro, o no lo están analizando como se debe, para lo cual vamos a incorporar que es necesario que las empresas para certificar planifiquen estratégicamente, para lo cual van a tener que empezar a analizar el riesgo, van a tener que ver lo que son oportunidades, para lo cual es necesario que si estamos hablando de riesgo, empecemos a poner dentro de la organización un pequeño gráfico, un dibujo,
¿sí? Que se denomina mapa de contexto. ¿Qué es el mapa de contexto? Para poder seguir avanzando, es ni más ni menos que ver con quién nosotros nos estamos interrelacionando. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de una organización se relaciona con proveedores, proveedores, supongamos, de manufactura, proveedores de material no abocado a la manufactura, después proveedores que son los bancos, después proveedores que son los empleados, después tengo a los clientes. O sea, ese mapa de contexto lo que está diciendo es cómo estoy ubicado yo y cuál es mi entorno. Ah, qué bárbaro. Aparece una palabra interesante, entorno. Bien, si nosotros vamos a ver qué pasó respecto de la línea de pensamiento del riesgo medido por el Foro Económico Mundial, ¿sí? Este análisis se hace sobre empresas de seguros y algunos líderes mundiales de grandes empresas. Si nosotros vemos qué se viene evaluando en los últimos 2 años, miren, yo esto lo vengo siguiendo del año 2009. Desde el año 2009 hasta acá cambió rotundamente. Lo que ustedes están viendo en verde es la preocupación que existe en el mundo hoy por cuestiones que son ambientales. Y dentro de lo que es ambiental, en el año 2020, primero en el ranking, en probabilidad, permítanme decirles que cuando hablamos de riesgo, el riesgo se mide en dos ámbitos, probabilidad e impacto. O sea, ¿qué probabilidad hay de que se produzca un evento climático extremo? Alta, porque está primero en el ranking para ellos, y el impacto que tiene da cuarto en el ranking. Imagínense que acá estamos midiendo básicamente 20 hechos, para lo cual estos 5 que están acá nucleados, fíjense que para la humanidad tiene una alta probabilidad de que ocurran y un alto impacto. En el año 2021, el cambio que vemos drástico, o sea, el análisis de lo que estamos viendo del 2021 es sobre datos recabados en el 2020, es que empiezan a considerarse las enfermedades infecciosas como alta probabilidad de que ocurran, y en el año 2021 también, con datos de 2020, vemos que el impacto es alto para la sociedad, es decir, está primero en el ranking. Cuando nosotros vemos esto decimos, ah, las enfermedades infecciosas, acá Gabriel te equivocaste. ¿Por qué? Y porque esto sí nos genera un entorno VUCA. Bueno, ahora vamos a ver qué tanto lo genera. Cuando nosotros queremos evaluar el entorno VUCA, también tendríamos que decir, ok, para ver cómo los escenarios fueron cambiando, tendríamos que tomar, por ejemplo, este informe de Doing Business, que es del Banco Mundial, una división del Banco Mundial, que lo que hace básicamente es analizar los países qué tan amigables son para hacer negocios dentro de ellos. Entonces toma 5 parámetros fundamentales, que son la creación de una empresa, la obtención de un lugar, el acceso al financiamiento, el manejo de operaciones cotidianas, y obviamente mide el entorno empresarial, qué tan seguro es. Para creación de empresas, lo que analizan es la apertura de un negocio, la contratación de trabajadores, en lo que respecta a obtención de un lugar, el manejo de permisos para la construcción, la obtención de electricidad, el registro de propiedades, en lo que hace al financiamiento, la obtención de crédito y qué protección hace el Estado de los accionistas minoritarios. En cuanto a manejo de operaciones cotidianas, se centra en lo que es el pago de impuestos y el comercio transfronterizo, o sea, qué tan accesible es el flujo de operaciones intergubernamentales. Y por otro lado, algo que van a empezar a medir ahora son las contrataciones con el gobierno. Con esto nos va a ayudar un montón para seguir bajando en el ranking. Y en lo que respecta al seguro, ¿sí? El entorno seguro es el cumplimiento de los contratos en cada país y la resolución de cualquier cuestión de insolvencia. ¿Qué quiere decir? Aquellos contratos que no pueden llevarse a cabo en un 100% por cuestión de insolvencia de una de las partes. Cuando evaluamos esto, ¿qué estamos viendo? Bueno, acá nos fuimos para el año 2010 para tratar de ver cuánto habíamos cambiado, y lo que hemos tomado son, en primer lugar, van a ver los 4 países que forman y que son miembros del Mercosur.
y a continuación, después de Paraguay, van a ver los países que conforman la comunidad andina, para tener un poco más de referencia en cuanto a países similares al nuestro. Y vamos a ver que mucho no cambió la posición. O sea, sobre 190 países, nuestro país es un país complicado para hacer negocios, qué descubrimiento, superados por Bolivia y Ecuador, si estamos midiendo el año 2020, pero fíjense que si miramos los países del Mercosur, el que mejor posicionado está es Uruguay, pero está 101 sobre 190. Si miramos Brasil está 124 sobre 190. Y si miramos también a Paraguay está 125 sobre 190. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, más allá de no haber variado demasiado en posiciones, estos 4 países, los 4 países que conforman parte del mismo bloque, el Mercosur, son complejos para hacer negocios. Así que imagínense qué tan complejo va a ser poder armar un bloque. Por eso estamos dando vueltas continuamente, como una espiral, tratando de resolver problemas que tenemos del año 95. Obviamente, cuando vemos los países de la comunidad andina, Bolivia está peor posicionado, pero Colombia está 67, Perú 76, Chile 59 y obviamente Ecuador 129. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros vemos entre el 2010 y el 2020, los países en la región no sufrieron tampoco grandes cambios para decir que estamos en un escenario volátil. Vieron que nosotros decíamos que a nivel de riesgo, ¿sí? Cuando medimos el informe del Foro Económico Mundial, decía que en posición 4 se estaba viendo la probabilidad de que haya pandemia como algo serio y el impacto de primer grado, o sea, primero en el ranking. Ahora, las pandemias, los brotes y las epidemias, desde el año 2008 hasta acá tuvimos 45. Pandemias tuvimos 2 y una que no alcanzó a ser una pandemia porque la frenaron de cuajo, que fue el ébola, ¿sí? Que se produjo en el Congo. Como claro, son países africanos, se tardó bastante en reaccionar hasta que viajó una persona del Congo a visitar a su novia en Texas, la infectó y a partir de ahí Estados Unidos empieza a tomar mayor participación en lo que fue la resolución del ébola en África. Pero si queremos medir el impacto de brotes, epidemias y pandemias, del año 2008 tuvimos 45. Si van a Wikipedia y van a ver que obviamente tendría que haber hecho 4 slides. Para lo cual tampoco podemos hablar de volatilidad, ¿sí? Incertidumbre, complejidad y ambigüedad como algo nuevo si hablamos de pandemias. Las pandemias, los brotes, las epidemias existen desde siempre. El tema es que ¿a quién le va a preocupar un problema que se está dando de ébola en el Congo? Y obviamente una persona que tenga comercio bilateral con ese país. Mientras tanto, en otros países en donde no haya relación bilateral o de bloque, y evidentemente mucho no le va a interesar. Obviamente, como esta pandemia nos está golpeando a todos, sí es lógico que lo estemos poniendo a este nivel. Pero déjenme decirles una cosa, hasta acá, si ustedes me dicen en el escenario de un planificador estratégico, ¿qué sorprende? Mucho, todavía no. Y acá sí, si lo medimos en nuestro país, acá estoy tratando de llevar todo a lo que es a nivel mundial, ¿no? Como para ver hasta dónde tiene, fuerza utilizar un concepto como el VUCA, el acrónimo, pero vamos a hablar de palabra ahora, ¿sí? Para hacerla más sencilla, planteada en el ámbito militar en el año, a principios de los 90, recién ahora utilizada por nosotros. Y miren todo lo que pasó en el medio. O sea, es como que llegó un poco a destiempo el concepto. Sí, lo que tenemos que decir es que obviamente estamos pasando por la 4ª revolución industrial, por si no nos enteramos. La primera fue en 1784, en donde se introduce como componente y detonante de la revolución el vapor, la mecanización, ¿sí? Y aparecen los telares. La 2.0,
¿sí? Que es la de 1870, viene asignada por la aparición de la electricidad como energía, y empezamos a hablar de línea de montaje, energía eléctrica. Acá tenemos como referencia la línea de producción de Henry Ford, en donde todos tenían derecho a tener un auto, pero ojo que eran todos negros y Forte. Ahora bien, ¿qué pasa en la industria 3.0? Aparece la automatización, la electrónica y las computadoras. Esto se da en el año 1969. Hoy que estamos viviendo la 4.0. La 4.0 es la que habla de Internet, de sistemas, de Big Data y obviamente de robótica. Ahora, cuando decimos esto, decimos, uy, la pucha, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, si ustedes me preguntan, la 4.0 a nosotros nos vuelve volátiles, o sea, nos vuelve que estamos en un entorno volátil, nos va a impactar, nos puede llegar a generar incertidumbre, nos puede llegar a volver complejos en lo que es el desarrollo de nuestras actividades y ambiguos. Después vamos a hablar un poco de lo que se espera de los líderes, ¿sí? en este marco. Pero acá es muy sencillo. La vez pasada en Facebook escribía que el problema nuestro lo estamos viendo siempre en dimensiones pequeñas y no en la dimensión que realmente deberían tener los eventos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros nos preocupamos porque nuestros chicos vayan al colegio. Ahora, no nos estamos preocupando por el plan de formación que tienen esos chicos en el colegio. Entonces, la respuesta a esta afirmación, o mejor dicho, el corolario de esta afirmación es que a los padres les interesa que los chicos vayan a otro ámbito que no sea la casa. ¿Por qué? Y porque hace poco salió unos manualcitos que hay de militancia en La Matanza y no había los mismos padres reclamar por eso. Ahora bien, ¿qué otros problemas tenemos que considerar con la industria 4.0? Nosotros, en el mejor de los casos, nos estamos esforzando por educar a nuestros hijos, tratando de volcar tradición y ir a un formato lineal. ¿Sí? O sea, mis abuelos educaron a mis padres de una manera, siguiendo una tradición, mis padres me educaron de esa misma manera, con tradición, entonces dijimos, uy, ahora llegó la era de la digitalización, entonces, ¿qué decimos? Bueno, nuestros padres, como vinieron con una educación lineal hacia nosotros, vamos a ir a los colegios para aprender un poco lo que es la digitalización, la robótica. Y nos encontramos con nuestras maestras. Obviamente, si nuestros hijos entran al ámbito escolar y se encuentran con nuestras maestras, en el ámbito de estrategia, cuando una persona inicia el ciclo lectivo y se pone a estudiar para llegar de la formación primaria a la secundaria y después ir a una universidad, lo que hace es proyecta a esas personas hacia el futuro. Ahora la pregunta es, los padres ya de por sí no están educando a sus hijos para el futuro, lo cual implica que van al colegio para educarse al futuro y se encuentran con las maestras que siguen con un plan vetusto, si vamos mirando al futuro. Pero decimos, no importa, pues se corrige en la secundaria. Y tampoco vemos un plan con vistas al futuro, salvo algunas escuelas que empiezan a poner la robótica, ¿sí? Dentro de sus planes. Y después van a la universidad, que muchas veces se encuentra divorciada del mundo empresarial. Para lo cual, el problema que nosotros tenemos con vistas al futuro es la educación, no cabe ninguna duda. O desde el punto de vista estratégico, no es la educación. Yo te voy a decir, pero estás loco si acabas de decir que sí. El problema que tiene nuestro país son las mafias. Entonces el problema no es la educación, es Baradel. El problema no es el transporte, es Moyano. ¿Sí? Y así podemos hablar de todo lo que nos está pasando. O sea, el Belgrano Cargas ahora se hace cargo el Estado. El que compite con el transporte hoy, de carretera, los camiones, es por un lado la hidrovía y por el otro lado el ferrocarril. ¿Sí?
Qué casualidad, ¿no? ¿Qué nos está pasando por el ferrocarril? ¿Qué está pasando con la hidrovía? Entonces, si nosotros no nos ponemos en frecuencia, en la debida frecuencia, yo puedo ponerme con mentes brillantes a desarrollar un buen plan de estudios. Si después los chicos van a tener 60 días de clase porque tienen paro, o Baradel no entiende lo que se está aplicando, y es evidente que nunca vamos a avanzar. Entonces, la problemática, si a mí me dicen, ¿cuál es la complejidad que tiene nuestro país? Las mafias. ¿Sí? Después nos podemos poner a pensar un país distinto, sin ninguna duda. Pero si no acabamos con las mafias, o no terminamos con las mafias, podemos tener mentes brillantes, seguramente en el exterior. A todo esto, la ONU tiene objetivos para el año 2030. Objetivos que son desafiantes por un lado, ¿sí? ¿Por qué? Porque obviamente el COVID está retrasando algunos de estos objetivos que se están proponiendo hacer, que, dicho sea de paso, algunos de estos objetivos van a ser muy difíciles de ser logrados. ¿Por qué? Porque hay países que no miden adecuadamente. Por ejemplo, la pobreza, el hambre, etcétera, etcétera. Entonces, estos son objetivos que se está poniendo la ONU con vistas al 2030. Si se fijan, tiene que ver casi todos con lo social. ¿Sí? Lo social, cuando hablamos de social, es social y ambiental. ¿Sí? Entonces, de acá al 2030, si nosotros queremos alinearnos con un mundo más sustentable, o sea, realmente dejarle a nuestros hijos un país mejor que el que recibimos, ¿sí? Bueno, los objetivos ya los tenemos. Ahora, ¿qué tan complejo, qué tan volátil, qué tan ambiguo y qué tan incierto es el entorno? No está en el entorno el problema, lo tenemos nosotros el problema. Y para culminar, ya que nos estamos imponiendo en el ámbito de management un concepto como VUCA, es un concepto militar, ver un mundo complejo en el ámbito militar, asumo a que no lo pudieron resolver del todo bien. Si nosotros decimos que ese concepto fue acuñado a principios de los 90 como parte de la formación militar en Estados Unidos, ¿sí? Si nosotros nos vamos al año 1993, si uno entra por guerras es bastante complejo poder digamos, sacar un resultado de cómo le fue aplicando el concepto VUCA, así que nos vamos a batallas. Si vamos al año 93, en Mogadillo, Estados Unidos, en 48 horas, tratan de, digamos, secuestrar ahí al líder de una guerrilla, que en realidad la guerrilla resultó ser después el pueblo, la batalla de Mogadillo. En 48 horas los americanos tienen que ser rescatados por tropas de la ONU lideradas por Pakistán. Ustedes esto lo pueden ver referenciado en una película que es La caída del halcón negro, que era uno de los 2 helicópteros que se cayeron, más allá de después visualizar las bajas que hubo. Y en el año 2001, las Torres Gemelas fue quizá uno de los problemas más grandes que tuvo que asumir el gobierno de Bush, no resuelto adecuadamente, o sea, mientras los aviones estaban impactando, 2 en las Torres Gemelas, uno en el Pentágono y otro estaba cayendo en Pensilvania, sin llegar al objetivo. La Fuerza Aérea, cuando entra en los enlaces de la Fuerza Aérea a dialogar con los controladores de vuelo, mandan 2 F-14, en vez de cubrir el espacio aéreo que estaba siendo impactado fuertemente, salieron hacia el Atlántico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que los americanos hacen mal las cosas? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que sí estamos planteando un escenario de estas características, algo está fallando en el medio. ¿Sí? ¿Qué les puedo decir respecto de escenarios? Bueno, el primero, para poder entender un poco todo lo que estuvimos viendo hasta acá, es que la revolución 4.0 vino para quedarse y no empezó ahora, empezó hace unos añitos atrás, y lo que necesitamos es innovación con formación que evite que nosotros quedemos fuera del mercado en el futuro. Si nosotros seguimos en este camino, ¿sí?,
la robótica en sí no vino para reemplazar al hombre, lo que vino es para empujar al hombre a seguir formándose para seguir desarrollándose. No es algo a lo que nosotros tengamos que tenerle miedo. Miren, desde la primera revolución industrial hasta acá, ¿sí? Voy a hacer un planteo, vamos a tomar al Reino Unido de ejemplo. Si tomamos la primera revolución industrial hasta acá, ¿qué pasó con las condiciones de los trabajadores? Bueno, en primer lugar, antes de la primera revolución industrial, los trabajadores laboraban 62 horas por semana. Al año 1990, los trabajadores en el Reino Unido laboran 32 horas. ¿Qué quiere decir? Su condición de trabajo en cuanto a horas mejoró. Y si llevamos los dólares de la primera revolución industrial hasta 1990, que es cuando tomé el ejemplo, en la primera revolución industrial, un trabajador ganaba el equivalente a $1,68 del año 1990, y en el año 1990 gana promedio $28,64. ¿Qué quiere decir? Que en condiciones salariales, en términos de dólar, gana más. Ahora me pueden decir, bueno, sí, pero ¿qué otras condiciones? Pues esas dos no son condiciones que sean válidas. Bueno, vamos a dos válidas. Hasta que llegó la primera revolución industrial, los chicos trabajaban. Ya en 1990, los chicos no trabajan. Si vamos a la primera revolución industrial, las mujeres que trabajaban, sobre todo la mujer, se introduce en el ámbito laboral a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero supónganse que trabajaban en los telares, hoy las mujeres ocupan puestos jerárquicos, la mujer se ha desarrollado en el ámbito también laboral. Para lo cual, cuando nosotros hablamos de revoluciones industriales, no estamos hablando de que nosotros nos va a ir peor porque hay una revolución. Lo que nosotros tenemos que hacer es reaccionar. O sea, no es un escenario que podamos decir que es volátil, que es incierto, que es ambiguo y que es complejo. ¿Por qué? Porque es conocido. Entonces, si es conocido, lo que tenemos que hacer es poner máquinas adelante y decir, ok, ¿cómo vamos a hacer para que en el futuro la fuerza laboral argentina sea activa? Y bueno, evidentemente tenemos un problemita, ¿no? Porque tenemos mucha gente que está en la línea de pobreza, que no trabaja, que no está acostumbrada a trabajar. Mucha gente que también está dentro del Estado, y dentro del Estado la tecnología la vende refilón. Entonces, es evidente que se nos va a volver complejo en la medida que no hagamos nada. Ahora, desde el punto de vista de planificación, les estoy diciendo lo que está pasando y lo que va a pasar. Gestión eficiente y, si se puede, efectiva. Bueno, acá es algo que es redundante. Esto, digamos, en todos los planes estratégicos da lo mismo. Tenemos que empezar a ser coherentes, ¿sí? Y desgraciadamente, para ser coherentes en estrategia y en liderazgo, hay que ser coherentes en 4 dimensiones. Nosotros generalmente hablamos de 3. Hay que ser coherente entre lo que se piensa, se dice y se hace. En estrategia, permítanme poner el sentimiento por encima de todas estas cosas. Entonces, hay que ser coherente entre lo que se siente, se piensa, se dice y se hace. Si no, es muy difícil conducir gente, y es mucho más difícil después hacer que la gente se alinee. Después también lo que tenemos que ver, y esto un poco como resumen de lo que estuvimos viendo hasta acá, es el impacto que hay en el medio ambiente y las decisiones que nosotros tomamos. Pero no son las decisiones que nosotros decimos, bueno, mira, estamos reciclando cartón y por otro lado estamos tirando blister de PVDC que tardan, qué sé yo, 50 años en biodegradarse o degradarse. O vidrio, que estamos quizá miles de años para esperar que esto se degrade. Es realmente tomar decisiones en serio, ¿sí? Hay muchas de estos ejemplos de falta de coherencia. Yo realmente voy a ser coherente, o voy a creer que este mundo es coherente en el ámbito de las empresas, de las organizaciones. Dicen, bueno, tenemos que ser inclusivos y tenemos que tratar de trabajar para incorporar a la gente con
cualidades o facultades que sean especiales. Yo eso lo voy a creer cuando veo un gerente general que tenga alguien que cumpla alguno de esos requisitos. Mientras tanto, permítanme ser escépticos. Y nos falta mucho para ser inclusivos. Porque si nosotros obviamos lo que es la parte de teletrabajo y vamos a lo que fue nuestro mundo laboral hace 2 años atrás, ¿cómo evacuamos a una persona en silla de ruedas en caso de incendio? No trabaja entonces en planta baja. Entonces, ojo con los términos que usamos, cómo los empleamos y realmente qué línea de coherencia tenemos. ¿Sí? Después, bueno, necesidad de buena gobernanza. ¿Qué necesitamos? Necesitamos empezar a tener políticos que realmente empiecen a servir al Estado y no servirse del Estado. Esto ya es algo trillado, ya es conocido, por eso les digo, ¿qué podemos cambiar de todo esto? Bueno, nosotros podemos manifestarnos a través del voto. El problema nuestro es que dentro de los que votamos tenemos un gran número de personas que son rehenes de la política, son los que reciben planes. ¿Sí? Entonces, esta buena gobernanza va a ser muy difícil de cambiarla si el voto no es calificado. Y usted me va a decir, ay, pero Gabriel, ¿y los derechos? Bueno, hoy lo hablaba con una de las personas que está asistiendo al curso. El problema nuestro es que nosotros hablamos de derechos porque somos todos ciudadanos. Primero, los argentinos en su mayoría son habitantes, no son ciudadanos. ¿Sí? Porque nos calienta un rábano lo que nos pasa. ¿Sí? O nos calienta en la medida que nos toca el bolsillo, no en que nos toca el ámbito en el cual nosotros nos desarrollamos, vemos a nuestro vecino que está caído, vamos, lo ayudamos y somos solidarios, o vemos que el país le pasa las cosas que nos pasan y actuamos en consecuencia. Estamos esperando siempre que alguien haga algo. ¿Sí? Entonces, ni siquiera somos ciudadanos. Ahora, ¿quieren ver cómo Estados Unidos mide a su gente? Los americanos no hablan de ciudadanos, hablan de contribuyentes cuando toman decisiones. Entonces, las personas que tienen derechos son los contribuyentes. ¿Ven qué cambio dialéctico aporta mucho sentido a lo que les digo? Ahora, derechos los tienen los contribuyentes. Ojo con la palabra, lo hice de mambo, ¿no? Porque nosotros también pendulamos, vamos de un extremo al otro, ¿no? Después vamos a ver cómo está la geoestrategia. La geoestrategia, sí, antes del COVID se vino enfriando, ¿sí? Las relaciones intergubernamentales, de hecho hay algunos chisporroteos entre Estados Unidos y China que yo calculo se van a estar agravando ahora con estas investigaciones que están haciendo sobre el origen del COVID. Vamos a ver qué pasa, seguramente hay algunas cuestiones que al ir recalentándose, van a salir los países como el nuestro, que se van a empezar a alinear por ideología sectorial en lugar de por tradición. ¿Sí? Entonces estamos como siempre. Así no fue, ahora estamos en la D, porque nadie puede leer, ni siquiera nosotros mismos, hacia dónde vamos. Y ojo sí, que esto siempre está presente, y calculo que va a estar más latente que nunca, con la guerra de los matemáticos. ¿Qué es la guerra de los matemáticos? El ciberterrorismo. ¿Sí? Hay países que financian sus estados gracias al ciberterrorismo. El que más utiliza la financiación del ciberterrorismo es Corea del Norte, por ejemplo. Gabriel, disculpa. Sí. Tenés 2 preguntas del chat de Carlos. Ah, perdón. Perdón, no es una pregunta, sino es un comentario para afirmar más lo que dice Gabriel, nada más. No es una pregunta, es cuando ponga el futuro de cuántos años, es obvio que no es para mañana ni para pasado, sino tiene que pasar generaciones para que la gente, sobre todo los jóvenes, como dice Gabriel, tengan ganas de trabajar y no de vivir de los planes. Simplemente eso. Lo segundo es, si te educan para ser contribuyente, y cómo, claro, en Estados Unidos te educan para ser contribuyente. Sí. Para ser contribuyente tenés que primero ir a la primaria, al secundario, y después el que quiera va a la universidad va a trabajar, pero siempre cumpliendo con las obligaciones de impuestos, y eso va en función del habitante. En cambio acá va en función del gobierno. Por eso puse la primera pregunta, un poco sarcástica, ¿cuántos siglos va a pasar para eso? El
el cambio en un país se da, a ver, el problema que tenemos nosotros es sencillo de argumentar, es sencillo de ejecutar, pero ¿qué ocurre? Caemos siempre, no en una grieta, sino en una zanja de características, yo creo más de leyenda que de realidad. Miren, hay dos escenarios sobre los cuales nosotros nos podemos mover. Uno es en el que nos movemos, que es los políticos. El político, cuando no planifica, cuando no dice para dónde va, cae en la politiquería. Nosotros vivimos de eso. Y después está el político estratégico. La estrategia en sí tiene tres basamentos. Uno político, uno operacional y uno táctico. Dependiendo de la escuela, puede ponerle el táctico por encima del operacional, pero es una cuestión dialéctica. El político estratégico, si en este país quiere proyectarlo a 16 años, ¿sí? O sea, se aparta de la politiquería, cualquier decisión que tome, queda encapsulada por el relato que fue constituyendo el concepto de democracia. Nosotros no vivimos en democracia. ¿Sí? Nosotros pensamos que vivimos en democracia, porque en democracia se supone que el ser humano lo que va experimentando a partir de su aporte a la sociedad es libertad de acción. Ahora, si nosotros vemos libertad de acción y lo primero que vemos cuando salimos a la calle son casas con reja, y la libertad de acción medio como que está fallando, ¿no? Pero miren en qué pequeñas cosas nos damos cuenta de que si nosotros queremos accionar, miren, el primer punto de planificación estratégica en cuanto a política, ya se las dije, un planificador estratégico como político, ¿qué decisión toma? Ok, este país, así como está, no es viable, empezamos por cortar lo que son las elecciones del pueblo por las elecciones del contribuyente. Porque el que aporta al país es el que tiene derecho a elegir la persona que nos va a ayudar a sacar al resto del problema que tiene. Ahora, ¿es una buena decisión? Ay, no, porque estás discriminando. Bueno, a ver, pongámonos de acuerdo, queremos salir a sacar el país adelante. Si nos estamos hundiendo, ¿sí? Si nos estamos hundiendo y nos vamos a estar preocupando, y les puedo asegurar que esto no va a pasar, no creo que haya nadie que se preocupe por aquel que no sabe nadar, ir uno a salvarlo, si es uno el que se tiene que salvar. Entonces, en un país que está en estas condiciones, para seguir una línea democrática, yo tengo que empezar a sesgar. O sea, el voto del contribuyente, ¿a quién excluye? Y excluye a los presos. Ay, bueno, pero ¿por qué dejás a los presos? Miren, yo les pagaría un sueldo a los presos, pero que produzcan. Y no se los pagaría para que se lo gasten en droga dentro de la cárcel. Se los depositaría en la caja de ahorro para que cuando salen de presidio, salen con una actividad, porque los hice trabajar, y a su vez se encuentran con dinero que les va a servir para el sustento. Ahora, hay que tomar decisiones, bueno, política estratégica contra politiquería. Hay que definir qué es lo que queremos. Si creemos que la democracia es lo que tenemos, yo creo que no. Para mí lo que hemos cambiado es el uniforme, ¿sí? Pero bueno, en cuanto a lo demográfico, mayor cantidad de personas, mayor envejecimiento de la población. Hasta hoy, medido, tenemos que Japón, por ejemplo, la población vive 65 años, o sea, estamos viendo que la población se está envejeciendo y dentro de 10 años vamos a estar hablando casi de 56 países en esa condición, pero tenemos un descenso en la natalidad productiva. Y otra vez, uy, la puta madre, Gabriel, pero te estás volviendo una persona que discrimina. Bueno, se lo cuento en términos reales. Si nosotros, por ejemplo, tomamos a la clase media cada vez tiene menos hijos, son menos hijos que van a estar produciendo el día de mañana. Si la progresión de crecimiento de la población productiva es aritmética y la que no produce es geométrica, es evidente que el sistema, no solo el jubilatorio, sino el del mundo del trabajo con Revolución 4.0 va a colapsar. Cohesión social y confianza.
Bueno, acá es evidente que nosotros también tenemos un problemita. Si nosotros, la cohesión que tenemos hacia nuestra voluntad está dada por un gobierno que no nos deja hacer las cosas, en lugar de que la cohesión es porque yo estoy relegando mis intereses en función de los intereses de la comunidad, que es la verdadera cohesión que debería haber para que una sociedad prospere, es evidente que también tenemos que revisar esto. Y esto sí tiene que ver con algo que se viene dando desde el nacimiento del concepto VUCA, yo diría mucho antes, porque los americanos lo emplearon cuando fueron a combatir con los ingleses, allá cuando querían ser independientes, se viene dando desde ese momento hasta acá, pero bueno, las guerras que son híbridas y asimétricas. Nuestro país constantemente sufre amenazas híbridas, que es condicionamientos al poder político a través de distintas maniobras, no necesariamente militares, sino muchas veces dadas por la misma gente, ¿sí? Se agarran y hacen una manifestación, no solo cortan calles, sino que tiran piedras, etcétera, etcétera. Y la amenaza asimétrica se da cuando los ejércitos regulares generalmente tienen que pelear con ejércitos que son pequeños, cuando la fuerza es asimétrica, ¿sí? Esto se está dando, desgraciadamente empezó de vuelta, con el terrorismo, ¿sí? El terrorismo son fuerzas asimétricas. Como son irregulares, no pueden hacer frente a un ejército regular, entonces lo que hacen es pegan distintos o producen distintos impactos con acciones que puedan llegar a generar terror en la gente. Esto obviamente, tenemos que decir que cuando se entra en amenazas que son asimétricas, se sale de lo que es el orden jurídico internacional, para lo cual acá no vale de nada el derecho ni internacional ni en lo humanitario. Esto lo digo por ejemplo, como ejemplo por lo que nos pasó en el pasado. ¿Sí? Tiene una explicación. ¿Qué medidas anti-VUCA podemos tomar? Bueno, es fácil. Cuando hay mundos o escenarios volátiles, tenemos que hacer un análisis del entorno y de las fricciones. Las empresas tienen que acostumbrarse también a medir fricciones. El entorno es, por ejemplo, si nosotros hablamos de una empresa, ver lo que hace la competencia, después ver el plano económico, la inflación, el tipo de cambio, la tasa de descuento de documentos, el barril de petróleo, si son empresas impactadas por ese commodity, etcétera, etcétera. Después, ¿qué vamos a estar midiendo? Bueno, ¿qué hipótesis de conflicto tiene nuestro país con otros países? ¿Por qué? Porque si voy a comercializar o quiero exportar, no voy a exportar a esos países si tengo hipótesis de conflicto. ¿Qué otra cosa voy a medir? Vamos a medir el nivel de corrupción, el nivel de seguridad que tenemos en nuestras calles. ¿Eso qué nos va a permitir? Nos va a permitir ver el nivel de desplazamiento que tenemos. Si nosotros queremos salir a exportar y no puedo llegar al aeropuerto o al puerto por una manifestación, no llego. ¿Qué otras cosas voy a medir? Voy a medir el nivel, y ahora sí, de fricción. El nivel de fricción tiene que ver con el entorno que impide, ¿sí?, que se manifiesta de una manera agresiva. Hoy ese entorno está dado por el entorno ambiental. ¿Sí? Si yo tengo tormentas, si yo tengo problemas de erupción de volcanes, si yo tengo un problema de tornados, si yo tengo un problema de huracanes, etcétera, etcétera, inundaciones, todo eso son fricciones que hacen que mi desplazamiento muchas veces sí se vea interrumpido o tenga que tomar acciones. Qué sé yo, Islandia, cuando entraron en erupción los volcanes, los vuelos no podían salir de los países de Europa del Norte, para lo cual la logística había que evacuarla por países que estén en el sur. Básicamente, en Italia se producían congestionamientos de carga para tratar de evacuar todo por vía aérea. Entonces, bueno, esos son los conceptos que tenemos que aprender a revisar. ¿Por qué? Porque es evidente que nosotros, al ir contra la naturaleza nos está generando ahora fricciones. Dicho sea de paso, cuando vamos al ébola, si lo queremos analizar, decimos que la culpa la tiene un virus determinado. Y en realidad fue culpa nuestra. Hubo un estudio que se realizó que dice que el hombre, en sus ansias de explotar las tierras, fue deforestando, y al deforestar, ¿qué produce? Produce un ambiente en donde no solo vamos a estar realizando actividades, supónganse, agrícolas, sino también las granjas se van trasladando. Cuando el bosque o la selva, según sea el caso, convive con una granja, supónganse,
no es el murciélago que me estoy comiendo, es el murciélago que está defecando en una planta que está comiendo un porcino y después me como el porcino. Entonces, eso fue lo que pasó con el ébola que se embocó en el Congo. Entonces, cuando nosotros evaluamos escenarios y decimos, no, yo quiero cuidar el medio ambiente, bueno, empecemos por evitar consumir, qué sé yo, aceite de palma, por ejemplo, que es todo lo que lleva estas cosas raras, estas frenchitas, las cosas, los snacks, bueno, llevan la mayoría de aceite de palma. Bueno, el aceite de palma produce una deforestación en zonas de África, de Malasia, Java, dentro de poco se hicimos así Borneo. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros tenemos que analizar de qué manera cambiar. Y eso no es volatilidad, eso es consecuencia de nuestra culpa. Cuando hay incertidumbre hay que usar la inteligencia, no cabe otra. Y la inteligencia significa el análisis de los datos que nosotros tenemos, ya sean locales o internacionales. De esa manera nosotros bajamos la incertidumbre. Cuando nosotros analizamos el entorno y analizamos las fricciones y decimos, uy, la pucha, qué volátil que es el mundo, supongamos que estamos en el punto 1, pues ¿de qué manera bajo esa volatilidad? Y analizándola. ¿Por qué? Porque la volatilidad ya de por sí me genera incertidumbre, y la incertidumbre con inteligencia es como se logra dominar. Si yo la incertidumbre le aplico inteligencia, el resultado es libertad de acción. Eso es digamos, el concepto básico por el cual nace el planeamiento estratégico, la libertad de acción. Así que imagínense, un presidente que no quiere planificar, no le interesan los planes, así estamos de libres. Bueno, complejidad. Lo que tengo que buscar es simplicidad, empezar a determinar objetivos y estrategias. Y acá permítanme adelantarme a algo que vamos a estar viendo. Objetivos y estrategias. Objetivo es primario, estrategias son las que configuran el objetivo. Los objetivos en las organizaciones tenemos que aprender a que sean flexibles. ¿Qué quiere decir? Si veo que hay demasiada carga en el cumplimiento de un objetivo, dejarlo para más adelante. No seguir forzando el objetivo. Porque quiere decir que me estoy comiendo objetivos previos a ese. Ese sí es un problema que nosotros vemos que puede llegar a producir volatilidad. Y en cuanto a ambigüedad, hay que tener coherencia. O sea, a ver, si alguien es ambiguo es porque no está diciendo nada. Está diciendo que puede pasar el blanco o el negro. Bueno, pongamos coherencia. La línea de coherencia es, pongamos, si es blanco o negro, bueno, cualquiera de los 16 matices del gris. Conducción. Bueno, dijimos que el Buca salía del ámbito militar. Entonces lo que hice fue ir a las fuentes y ver cómo se forma un militar. Entonces, ¿de qué manera yo puedo aplicar la formación militar en el ámbito del management? Bueno, ahí tienen lo que es un profesional militar en la época o en la etapa de su formación y después en la etapa del ejercicio de su vocación profesional. Primero tiene 3 pasos importantes. Primero, el militar tiene dedicación absoluta en su etapa de formación, que lo sigue trasladando mientras ejerce su profesión. Después tiene una etapa de capacitación permanente idónea durante toda su carrera, y obviamente va a entregar la vida en el caso de que sea necesario. Todo lo que ustedes ven con cruz no aplica a un gerente, por ejemplo. Entonces, para poder hablar de cómo podemos mover el liderazgo en las organizaciones, teniendo en cuenta un concepto desarrollado por los militares, bueno, es una mezcolanza, pero bueno, ahí lo que ven con tilde es lo que se pudo armar. Tiene que ser un experto en la conducción y el manejo de situaciones críticas, y acá ya empezamos con algún tipo de ruidito, ¿no? Las otras las voy a dejar pasar para no irnos mucho en el tiempo. Tiene autoridad legal, igual que tiene un jefe, un gerente, un supervisor en una empresa, porque es un líder impuesto. Es un líder impuesto que a través de la formación se va a volver un líder efectivo. Cuando hablamos de estos 2 tipos de liderazgo, permítame decirles que lo que prevalece es la conducción. O sea, nosotros hablamos mucho de liderazgo, pero poco de conducir, o poco de conductores, ¿sí? Y el conductor es aquel que se hace con personalidad, y en el ámbito militar son los principios y los procedimientos de trabajo, la capacidad para elevar la moral y la eficiencia de la gente. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la maniobra, que es cuando una persona va a la batalla, el líder tiene que ser efectivo, no eficiente. Porque si es eficiente, dice, bueno, ¿de qué manera voy a la batalla sin perder ningún hombre y no yendo a la batalla?
Entonces, primero es efectivo y después lo que tiene que hacer es evaluar la eficiencia. ¿Por qué tiene que ser efectivo? Porque evidentemente del otro lado también hay alguien que planifica, ¿sí? Entonces el 100% de que nos vaya bien, la probabilidad es baja. De que nos vaya bien, me refiero a sin pérdidas, ¿no? Y después sí, hay algunos otros conceptos que los vamos a estar detallando, pero fíjense que hay cuestiones que están en rojo. Sí, lo que les quiero hacer mención es que los que vinieron a charlas anteriores verán que yo del liderazgo trato de no hablar demasiado porque el liderazgo nos trajo hasta acá, ¿no? Entonces hablo más del administrador de voluntades. Y en realidad en el ámbito militar, el que es el conductor de una fuerza que se le asigna, ¿sí? de un comando, ¿sí? un cuerpo reducido que se va a buscar especializar, y es un punto muy importante, es buscar la obediencia voluntaria, ¿sí? Porque esa persona va a estar dando todo por el país, ¿sí? que representa. Entonces, si la obediencia es voluntaria, es evidente que el conductor es un administrador de voluntades también. Entonces, entre el liderazgo y la administración de voluntades, prefiero decir que el conductor es un administrador de voluntades. Bien, ¿qué es la volatilidad? Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de liderazgo o conductor. Vamos a ver para dónde vamos. La volatilidad es la naturaleza dinámica de los cambios, ¿sí? Y se dice que es volátil, ¿por qué? Por la velocidad que se desarrolla esa naturaleza dinámica. Ahora bien, todos sabemos que la única constante es el cambio, para lo cual la volatilidad es algo que nosotros ya llevamos dentro como concepto a tener en cuenta. La incertidumbre, falta de previsión. Acá sí, somos bastante volados, pero no sé qué nos pasó en la vida. Miren, hay dos cosas que en consultoría se está empezando a usar mucho. La primera es empezar a dibujar, ¿sí? ¿Qué es dibujar? Dibujar un procedimiento, porque pues es lo primero que empezamos de chicos. O sea, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando un replanteo de cómo estamos haciendo las cosas. Entonces, si hay que hacer un procedimiento, dibujémoslo, no lo escribamos. ¿Para qué? Para ver si esos circuitos, ese procedimiento realmente está bien hilvanado, si todos se están comunicando adecuadamente. Con los planes estratégicos pasa lo mismo. Dibujémoslo, ¿para ver qué? Para ver de qué manera nosotros podemos ser creativos ante un escenario determinado. ¿Sí? Imagínense que eso es lo primero que aprendemos a hacer. Y otra de las cosas que sabemos hacer de chicos es planificar. Después de grande nos olvidamos, pero no sé qué nos pasa. De chicos nos preguntan, ¿qué querés ser cuando seas grande? A los 4 años ya sabemos qué queremos ser. Después, obviamente, vamos caminando ese camino para tratar de llegar a eso, y en algunos casos podemos desviarnos y hacer otra cosa. Después de grande es como que cuando entramos en comunidad nos olvidamos de que tenemos que prever. Prever estratégicamente. Complejidad. Los problemas son cada vez más difíciles, confusos y desconcertantes para los entornos organizacionales. Yo me atrevería a decir a que el escenario, si nosotros nunca lo tuvimos en cuenta, no vamos a saber nunca en qué obra vamos a actuar. ¿Sí? El planeamiento estratégico tiene mucho que ver con las obras teatrales. ¿Sí? Nosotros vamos a desarrollar el análisis en un escenario determinado. A ese escenario determinado vamos a establecer un teatro, ¿sí? Que en el ámbito militar será un teatro de operaciones, en el ámbito civil debería llamarse igual. Y dentro de ese teatro lo que vamos a tener son actores. Y esos actores van a gravitar, van a moverse, con ese movimiento van a producir algo. En ese movimiento que producen, si van a trabajar en forma cooperativa, vamos a estar llegando a fines, a cubrir fines con medios determinados que lo vamos a estar potenciando. Si lo hacemos en forma competitiva, seguramente alguien va a estar perdiendo en función si estamos hablando de medios, fines y un concepto nuevo que se denomina medios de cambio. Y obviamente está la ambigüedad. La ambigüedad es obviamente falta de claridad en las interpretaciones diversas que podemos hacer las cosas. La ambigüedad, para no tratarla más adelante, se lo vamos a decir muy claro. Nosotros, para evitar la ambigüedad, ya hablamos de lo que es la coherencia en 4 dimensiones, sentir, pensar, decir y hacer, y ahora lo que les voy a decir es cómo tenemos que hablar.
O sea, cada uno puede hablar como quiere, sí, pero el tema es cuando transmitimos, ¿sí? Si tenemos que transmitir algo a la comunidad, una orden, lo que sea, tenemos que tener en cuenta que nuestra voz tiene que regirse por 4 características distintas. La primera característica es la intensidad. La intensidad, que se mide en decibeles, puede ser alta o baja, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intensidad, es el volumen que nosotros le estamos imprimiendo a nuestra voz. Los estudios que se realizaron hasta acá dice que nuestra voz, en caso de dar una instrucción o una directiva a una persona, ¿sí?, tiene que ser de media alta, no baja. Si yo hablo bajo, es evidente, primero no me escuchan, y segundo, lo segundo que me puede llegar a estar pasando, es que la persona, por más que me quiera escuchar, está viendo y percibiendo cierta debilidad. La segunda es el tono, ¿sí? El tono se mide en hertz, y pueden ser tonos, le digo cómo se mide por si ustedes tienen esas aplicaciones que se bajan hoy del celular y quieren probarse cómo tienen o cómo están desarrollando su voz. Entonces el primero es en decibeles, esto es en hertz, y tiene que ver si su voz es aguda o grave. Los estudios lo que dicen es que tiene que tender a ser grave, ¿sí? El tercer encuadre que tiene que tener la voz es la entonación. La entonación es lógico que tenemos que evitar ser monótonos cuando hablamos, ¿sí? Entonces, tanto la intensidad como el tono, como la entonación, se denomina que son características acústicas de la voz. Y la cuarta, que no es acústica, tiene que ver con la duración, o sea, con la velocidad con la que hablamos. Podemos hablar de manera lenta, o podemos hablar de manera rápida o veloz. Lo que se recomienda es que sea intermedia tirando a veloz. Dicho esto, si a la ambigüedad le ponemos las 4 características que les dije, o sea, la coherencia, más la voz en estos 4 aspectos, o considerando 4 aspectos, vamos a ver que la ambigüedad desaparece. Obviamente que tengo que tener claridad de concepto, ¿no? Evidentemente cuando hablo. Es lógico que nosotros hasta acá llegamos con un problema, ¿sí? Y obviamente al problema le vamos a buscar siempre una solución. Pero muchas veces nos pasa que arrancamos con el problema y primero tenemos que evaluar si el problema tiene solución. Si el problema no tiene solución, no es problema, o sea, ya empecé mal, arranqué a moverme, ¿sí?, sin saber hacia dónde voy a ir y qué voy a estar obteniendo cuando avance. El segundo problema que tengo es que si detecté que este tiene solución, yo puedo arrancar para 2 lados, y después les voy a decir las consecuencias. Al problema lo puedo ver como una amenaza, ¿sí? ¡Ay! Se me presentó este problema. Ese problema, si lo veo como una amenaza, nos va a generar miedo, y obviamente, ante el miedo, uno se queda impávido, y la consecuencia en nuestro organismo es el distrés. El distrés es el estrés negativo, es aquel que desemboca después en algún tipo de enfermedad con el tiempo. Ahora, si el problema lo veo como un desafío, ahí aparece el riesgo. ¿Se acuerdan que hablamos hoy del riesgo? Cuando nosotros tenemos un riesgo por delante para encontrar una solución, tenemos 2 formas de medirlo: probabilidad e impacto. Cuando nosotros decimos, miren, yo tengo que llegar a tal lado, pero el riesgo que tengo de que me aparezca este evento, que evite que llegue a tal lado, ¿sí?, tiene un alto impacto. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Si yo ya sé que tengo ese riesgo con una probabilidad determinada y un impacto determinado, lo que tengo que tomar es alguna medida para tratar de sortearlo o minimizarlo para seguir adelante. Cuando esto ocurre, voy a encontrar la solución, y evidentemente nosotros lo que vamos a estar experimentando es un eustrés. Es una euforia, es un estrés positivo, que evidentemente en nosotros lo que va a llegar a generar siempre es motivación. Bueno, si seguimos con la metodología VUCA, que acá vamos a hablar ya de VICA,
¿sí? Para argentinizar el anacrónico. Vamos a decir que la volatilidad, para poder sobrellevarla, nos tenemos que adaptar, debemos adaptarnos a las nuevas realidades y escenarios, para lo cual, obviamente, el factor más importante es poder adaptarse, tener una visión de 360 grados, y si hablamos de marketing, tratar de lograr un marketing con resoluciones en tiempo real, sino proyectándola a cada un año, si estamos en escenarios de volatilidad. Ahora bien, si nosotros estamos en volatilidad y estamos hablando de adaptarnos, ¿qué pasa con nosotros? Vamos a ver cómo lo podemos resolver esto. Si decimos adaptarnos, nos estamos salteando dos cosas. ¿Por qué? Porque en supervivencia, la adaptación, ¿sí?, es la consecuencia de que primero, en un estado de supervivencia, yo lo que hago es improviso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los recursos que yo estaba acostumbrado a tener no los tengo, porque estoy en un lugar que no conozco, ¿sí? Me resulta quizá inhóspito. Entonces lo primero que hace la persona que quiere sobrevivir es improvisar. Una vez que improvisa, se da cuenta que tiene determinados recursos nuevos, ahí empieza a adaptarse. Y una vez que se adapta, el nuevo ejercicio que empieza a desarrollar esa persona es la superación. ¿Sí? Empezar a superarse, empezar a crecer, empezar a mejorar. Entonces, ¿por qué les hago hincapié en un concepto previo, en un concepto posterior? Porque nosotros como argentinos vivimos generalmente en estado de supervivencia. ¿Sí? Y uno dice, uy, pero este está loco. Y fíjense si no. ¿Sí? A ver si llegamos a fin de mes, a ver si llego a casa, a ver si está el transporte, a ver si el transporte vuelve, a ver si me agarra un piquete, a ver si no me agarra el piquete, a ver si la policía me toma la temperatura, no me toma la temperatura. Entonces, estamos en un estado de supervivencia, véanlo por donde quieran, van a darse cuenta que en muchos casos, si nosotros tenemos tanta cantidad de pobres, esos pobres no llegan a cubrir sus necesidades básicas, para lo cual si vamos por Maslow están en la parte más baja de la pirámide, o sea, ni siquiera podemos hablar de seguridad si nos estamos muriendo de hambre. Si pasamos esa, la segunda es la seguridad, así que estamos ahí abajo, entre la última y la anteúltima. Vamos a incertidumbre. Cuando hay incertidumbre, lo que tenemos que hacer es cerrar filas, es tratar de asociarnos, proponer asociaciones que nos sirvan, y en las organizaciones tenemos que hablar de asociaciones con clientes, asociaciones con proveedores, en muchos casos asociaciones con la convivencia, ya en aquellos puntos donde no competimos, y acá lo que vamos a encontrar es la economía colaborativa. Y unos seres divinos que están dando vuelta ahora por el mercado, desde hace ya unos años, que se llaman nomads. Ahora vamos a referirnos a ellos. Esta gente es especialista en generar procesos de confianza. Cuando el mundo es complejo, lo que tenemos que hacer es obviamente tratar de asegurarnos, entonces lo que tenemos que hacer es tomar decisiones que sean realmente coherentes, focalizarnos, tratar de que tengan, ante la complejidad, tratar de que sean objetivos, que sean sencillos al principio para empezar a proyectar. Es mejor que esos objetivos tengan pocas estrategias. ¿Para qué? Para que podamos alcanzarlos mucho más rápido, tengan mucha más dinámica y más concentración de la gente. Y cuando hablamos de ambigüedad, tenemos que anticiparnos. Y si no nos anticipamos, desgraciadamente tenemos que adaptarnos. Si nos anticipamos, quiere decir que estamos planificando. Si estamos planificando, no necesitamos adaptarnos tan rápido. ¿Sí? Es un proceso que se denomina proceso de cambio, no proceso de adaptación. ¿Qué son los nomads? Bueno, esta es gente que tiene una particularidad. Son creativos, son imaginativos, son innovadores y son muy colaborativos. También tienen una particularidad, son extrovertidos, son abiertos, son muy independientes y autodidactas. La palabra viene de know, de conocimiento, y mad, no de locos, sino de nómades. ¿Sí? Son conectores de ideas, son interpretadores de la información y son los que verdaderamente generan
redes, no solo redes de comunicación, redes sociales, sino redes de integración. Allá, siempre lo digo, en donde el diálogo es el puente entre dos espacios. Bueno, ¿qué nos queda ahora? Voy a hablar de los conductores. Los conductores tienen obviamente que aprender constantemente, ¿sí? Esto sí es algo que estoy notando mucho. El teletrabajo lo que trajo es una gran cantidad de reuniones, ¿sí? Y parecería ser que la tecnología hoy, que nos está generando esas reuniones, no nos están sirviendo para sacar las tareas que nos entorpecen, ¿sí? Para lo cual, si no nos sacan las tareas que nos entorpecen, nos están sacando tiempo para generar ideas que generen valor. ¿Se entiende? Entonces, el aprendizaje constante significa leer, leer, leer. A veces leer un libro, para las generaciones modernas es tedioso. Saquen material de YouTube y después vayan al libro igual. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje tiene que ser horizontal y vertical. En términos estratégicos, el horizontal es cuando uno adquiere nuevos conocimientos sobre el área que ya conoce, y el vertical es cuando busca mejorar sus capacidades de pensamiento. En lo que respecta a la capacidad para afrontar cambios, el conductor debe tener capacidad para adaptarse a los continuos cambios con rapidez, agilidad y constancia. Y el conductor debe diseñar estrategias para estar por delante de sus competidores, o lo que es más sencillo, estar delante de los competidores significa estar haciendo a veces sus benchmarking, estar muy pendiente de lo que está haciendo el otro. Bueno, entonces podemos ir por el otro camino, que es sorprender a nuestros clientes. Sorprenderlos gratamente, ¿no? Integridad. El conductor debe generar confianza permanente, debe ser coherente en lo que decíamos hoy, en 4 dimensiones. El conductor debe corregir cualquier diferencia que haya entre su comportamiento y los principios que dice tener. ¿Sí? Muchas veces decimos cosas que después, cuando vamos a la práctica, la persona descubre que estamos diciendo lo que no estamos haciendo. Trabajar de manera colaborativa, esto lo vemos en la política, ¿no? Los conductores deben enfocar a sus equipos a trabajar de manera que sea colaborativa, romper, ojo ahora con el teletrabajo, romper todos aquellos aspectos que sean competitivos e involucrarlos en proyectos que sean desafiantes. ¿Por qué hablo del teletrabajo? Pues el teletrabajo tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Una de las que va a tener que resolver es primero las horas, ¿no? Que uno está trabajando. La segunda es la calidad de las reuniones que se están desarrollando, y una que sí que es severa y tiene que ver con los trabajadores que de alguna manera son madres o padres respecto a los trabajadores que no lo son. Ahí hay una diferencia comparativa notable porque es evidente que si yo estoy en el ámbito de mi trabajo y la condición de mi vivienda hace que esté en contacto con el resto de mi familia, obviamente hay un factor importante de desconcentración, ¿sí? Y obviamente alineación a las necesidades que puede llegar a tener un jefe. Así que ojo con esos temas. Ser constantes y tener determinación en la toma de decisiones. El conductor como tal debe trabajar orientado hacia los resultados, y la determinación en la toma de decisiones, sumada a la humildad y la empatía, hará que se generen escenarios de éxito. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo con los consensos. Ojo con los consensos en la decisión. Les digo por qué. Porque no menos de 5 empresas de las que conozco trabajan mucho sobre ambientes consensuados. Y el consenso va al revés de lo que busca Cuba. Buca, ¿qué está diciendo? Ok, muchachos, este escenario es volátil, es incierto, es ambiguo y es complejo. Hay que tomar decisiones que sean resolutivas, rápidas, focalizarse en los resultados, ¿sí? Ojo, acá les estoy agregando al conductor, o sea, no es que se lo estoy agregando, es el que debería estar siempre. Pero el conductor conduce, ¿sí? Yo, desgraciadamente, cuando conduzco no hablo demasiado y siempre trato de decirle a los que van conmigo, che, no me hablen cuando estoy manejando, porque estoy manejando. Bueno, acá,
Ojo con los consensos, porque las decisiones tardías nos descolocan de mercado. Ser empáticos mediante el respeto y el interés genuinos. El conductor debe lograr una conexión emocional con el equipo, debe existir respeto e interés genuino por el otro. Conocer y trabajar en la realización de cada uno de los miembros del equipo genera un ambiente de confianza y permitirá sacar lo mejor de cada uno. Vuelvo de vuelta sobre el teletrabajo. El teletrabajo nos tiene que llevar a ser, si esto va a ser una constante, expertos en microseñas. ¿Por qué? Porque antes nosotros, el 70% de lo que transmitimos, lo seguimos transmitiendo por el cuerpo. Y nosotros cuando estamos en teletrabajo vemos la cara y el busto. O sea, nos estamos perdiendo mayormente los brazos, la posición de las piernas, que antes aprendíamos y sabíamos leerlo. Ahora eso no lo estamos viendo, para lo cual lo que nos están hablando es el ceño, la ceja, la comesura de los labios, el movimiento de la cara. Comunicación constante y clara. Saber transmitir los mensajes adecuados a los diferentes interlocutores. Sean claros, es mejor transmitir 10 veces de manera distinta a los miembros de un mismo equipo que reportan o responden de distinta manera o con estímulos distintos a la comunicación, que hacerlo de una sola manera, larga, monótona, con todo lo que vimos del lenguaje las características que tenemos que aplicar cuando estamos utilizando la voz. Resulta así imperioso ser coherentes con nuestro mensaje, es decir, que lo que estamos transmitiendo vaya en concordancia con lo que nosotros estamos haciendo y mostrando. Aprender de los errores y corregirlos lo antes posible. No conseguir los resultados esperados no significa que hemos fracasado, sino que debemos replantear el plan de acción para corregir los posibles errores cometidos. De hecho, les digo más, aprendan de los errores. No le digo que vayan a hacer una fiesta cada vez que alguien comete un error, pero sí alienten a las personas que manifiestan un error o se produce una desviación en algo que nosotros nos habíamos planteado. Bueno, reúnanse para ver de qué manera esa desviación puede ser tratada y corregida. Eso lo que implica es que estamos emprendiendo el camino hacia la mejora continua. De recursos humanos a factor humano. Bueno, esto es algo que ya por lo menos el año pasado salió en el Diario de la Nación. Hoy está en tela de juicio la evaluación de resultados, ¿sí? O sea, el performance excellence, cuando nosotros estamos evaluando a la gente en función de objetivos. Esto lo celebro, ¿por qué? Porque hace casi 20 años, uno cuando lo planteaba, casi nos tiraban macetas. Pero bueno, hoy ya casi es una realidad. Uno puede evaluar por objetivos a un director, a un gerente, a un jefe, y bueno, dependiendo de la estructura, como sea. Ahora, un empleado, un analista operario, lo tengo que evaluar por estrategias. ¿Por qué? Porque un empleado es muy difícil que esté a cargo de un objetivo completo, salvo que sea una empresa chiquita. Ahora, una empresa que ya es de mediana a grande, ya es más factible que un empleado dentro de un área se le asignen determinadas estrategias que forman parte de un objetivo. Entonces, yo puedo estar evaluándolo mal si el objetivo no lo cumple y el pobre cristiano se rompió la crisma para cumplir con la estrategia que tenía asignada. Entonces, esto habla de un cambio quizá dialéctico en la forma de tratar a las áreas que hasta hoy se llaman recursos humanos, llamarlas o empezar a llamarlas factor humano. ¿Por qué? Porque el ser humano es crítico para el éxito de la organización. Resumiendo un poco, y con esto ya estamos terminando, si quieren ir por el camino de la conducción y ponerla en su lugar, y después que la gente nos tilde de qué tipo de líder son, conozcan su trabajo, conózcanse a ustedes mismos y preocúpense por mejorar continuamente, conozcan a su gente y preocúpense por el bienestar de ellos, mantengan a su equipo bien informado, den el ejemplo, cerciórense de que la tarea ha sido entendida, que le están supervisando o la está supervisando la persona a la cual le asignan ese rol y que esté cumplida. Entrenen a su gente para que trabajen en equipo. Tomen decisiones correctas y oportunas. Y si se equivocan, corrijan y asuman y comuniquen que se equivocaron.
¿Por qué? Porque los hace más humanos. Asuman nuevos retos y desarrolle el sentido de responsabilidad entre sus subordinados. Emplee su comando, cuando hablo comando es de gente especializada, no el comando de ustedes, sino la gente que está trabajando con ustedes, especialícenla, háganla fuerte, háganla que sean distintas de lo que eran antes todos los días, ¿sí? De esa manera vamos a estar estimulando sus capacidades y de esa forma vamos a estar introduciendo un nuevo concepto que no es el de analista, sino el de especialista adentro de las organizaciones. Después tenemos la responsabilidad por las acciones que haga su equipo, ¿sí? Cualquier digamos, deficiencia que plantee un equipo en el desempeño es responsabilidad de sus conductores. Entonces trabajemos primero en ver que el equipo entiende, que el equipo hace, que el equipo está en contenido y que el equipo sabe hacia dónde tiene que ir. Y obviamente siempre sean firmes, pero justos, ¿sí? Ser firmes no quita que ustedes dejen de ser líderes si eso es lo que les preocupa. Ser firme y pero ser justo forma parte del don de ser un conductor. Por último, lo que les puedo decir es, ya que hablamos tanto de VUCA, de un concepto que es militar, bueno, vamos a cerrar con esto. No podemos impedir una gran catástrofe, pero sí construir una organización que esté dispuesta a luchar. Con esto casi terminamos, nada más les voy a decir una cosa, escribiendo un poquito esto, que era una preocupación de algunos gerentes y dueños de empresa cuando vieron este concepto en YouTube, me salió, empecé a escribir y no sé por qué, me salió una fórmula que es financiera, que es la fórmula de Monto. Monto es igual a capital por interés por tiempo, que en términos dialécticos sencillos es qué resultado me generó la plata que puse a un determinado momento. Esa es la de monto simple. Y yo dije, ¿qué pasaría si esto trato de adaptarlo al cambio? Entonces, cuando uno trata de buscar algo que tenga razón, más allá de que esto es abstracto, el cambio lo definí como una fórmula que es la voluntad, ¿sí? Que la voluntad viene dada en función de la libertad de acción que uno tiene, por el interés que uno tenga por explorar nuevas alternativas, nuevos paradigmas, por el tiempo. Y entiéndase por tiempo la oportunidad, el ritmo y la duración. Bueno, hasta acá la exposición, yo sé que quizá abrumé un poco por la cantidad de temas que estuve tratando de abordar. Quería de alguna manera cumplir dándoles un poco lo que uno piensa sobre esto. No es una verdad absoluta, lo que me limité es a ver por qué hay tanto interés por ir a este tipo de vocabulario que entra ni más ni menos que casi 30 años tarde en el ámbito del management. Si ustedes me dicen si concuerdo con él, no es nada nuevo respecto de lo que uno no haga en lo que es planificación. Sí se entiende que va a haber y tiene que haber, y ISO 9000 va en el mismo sentido, o sea, antes uno era medio loco cuando hablaba de planeamiento estratégico. Hoy ya las normas ISO, si alguien quiere certificar, tiene que pasar por la planificación estratégica. Armen buenos procedimientos que empiecen a medir velocidad. Hay una forma, nosotros la hemos desarrollado, funciona bien, nosotros la dimos en una charla, si quieren volvemos a darla, pero busquen acelerar sus procedimientos, busquen tener un tiempo de respuesta mucho más dinámico al que ustedes tienen, busquen competir con ustedes mismos. A nosotros de chicos nos enseñan a competir con otro. Compitan con ustedes mismos, traten de ser hoy mejores de lo que fueron ayer y peor de lo que van a ser mañana. Yo creo que el desafío pasa más que nada por ahí. Y después, bueno, sean humanos, sepan que se van a equivocar, hablen con su gente cuando se equivocan, así ellos aprenden
de esa equivocación y van evolucionando conforme van pasando las generaciones.